será llena la tierra de su gloria. Aleluya. Eso es lo que el Señor quiere hacer, vive Dios. Llenar esta tierra con su gloria, llenar la vida, los corazones con su gloria. Así que si tú estás oyendo, vive Dios, hoy este mensaje, estás oyendo esta adoración, vive Dios, Dios te quiere decir, te quiero llenar con mi gloria, vive Dios. Y en estos momentos para mí es un privilegio, vive Dios, es un placer, vive Dios, el poder, ¿verdad? Hoy tenemos un predicador que mandamos a buscar de allá de México, vive Dios. Un mero de México, vive Dios, lo mandamos a buscar. Y para nosotros es un gran siervo de Dios, un hombre que amamos, vive Dios, que esta iglesia, un siervo que esta iglesia ama, vive Dios. Él es el presidente, el director de la Junta de Ministerio y también es el presidente de los diáconos, vive Dios. Y yo sé, vive Dios, que en estos momentos, no por títulos, vive Dios, no por títulos que él pueda tener, no por cosas que él haya logrado, sino por testimonio y por la palabra de Dios que mora en él. Aleluya. Yo sé que en esta tarde vamos a recibir maná del cielo, vive Dios. Dios va a hablar a nuestras vidas. Así que yo te recomiendo que pongas tu copa boca arriba, que abras tu corazón, que deje que Dios ministre a tu vida, vive Dios. Así que en estos momentos, vive Dios, le voy a pedir al hermano Reyes que pase por aquí con nosotros y que la paz de Dios esté con ustedes. Amén. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, donde se encuentren. Estamos aquí para servir al Señor y le hemos adorado, le hemos cantado y pues vamos a la palabra de Dios, a lo que el Señor me ha puesto en esta tarde. Y esta predicación, esto es lo que yo quiero compartir con ustedes, lleva como tema: no se quedó en la tumba, Él vive. No se quedó en la tumba, Él vive. Si hoy es día de resurrección, vamos a hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir a Mateo capítulo 27 y versículo 62. Y de ahí nos vamos a brincar, nos vamos a ir derecho hasta Mateo capítulo 28, hasta el versículo 15. Nos vamos a ir corriendo ahí mismo en esos versículos. Comenzando Mateo 27, versículo 62. Amén. Espero que ya lo hayan encontrado. La palabra de Dios dice así: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, lo roben, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el próximo error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ya no hay nadie. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve, que quiere decir: qué gusto volverlas a ver otra vez.
Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con todos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, lo robaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre todos, entre los judíos, hasta el día de hoy. Aquí estamos leyendo la palabra del Señor. Cómo es que desde hace tiempo han querido desaparecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Negando que nuestro Señor Jesucristo no vino a nacer. La Navidad le han dado otro rumbo. Su crucifixión, el día de hoy de resurrección, vemos que en todas partes celebran otro día. El conejo ha venido a ocupar el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Para el mundo que no le conoce. Hoy por la calle donde vivo, veía una carroza donde llevaban un conejo, el carro de bomberos, con música y el conejo bailando. ¿Y por qué no hablan de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque desde aquel tiempo los saduceos, Caifás, Anás, estos cuando eran los sumos sacerdotes, quisieron ocultar nuestro Señor Jesucristo, quisieron ocultar que Él había resucitado. Pero Él resucitó de entre los muertos, dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios nadie la puede cambiar. Aquel que se quiera meter cualquier idea se la puede meter, pero también la palabra nos las podemos meter a todos nosotros los hijos de Dios como cristianos, nosotros los que conocemos, y también aquel que no conoce puede conocer la palabra de Dios por medio de esta palabra. En la Biblia está toda su verdad. En la Biblia nos dice todo, y cómo desde hace tiempo han querido desaparecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si no fuese por nuestro Señor Jesucristo, yo no estuviese aquí hablando, no estuviese predicando, pero por la salvación que me otorgó nuestro Señor Jesucristo, estoy aquí. Y también ustedes están ahí, los que están escuchando, los que están oyendo. Porque vemos desde un principio, cuando comenzamos a leer los evangelios, comenzamos a leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y vemos que en los 4 evangelios, desde un momento, cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó a predicar, comenzó a hablar, vemos al sumo sacerdote Anás, suegro de Caifás, que en un momento quedó con mucho enojo desde aquel momento cuando nuestro Señor Jesucristo entró al templo, donde estaban los campistas vendiendo. Él era el que recogía todo el dinero que entraba en el templo y con ese dinero se llenaba su bolsillo. Entonces, cuando ve que nuestro Señor Jesucristo comienza a sanar enfermos, comienza a predicar la palabra, desde entonces lo querían matar, buscaban la manera cómo matarle. ¿Por qué? Porque le vino a arruinar el negocio a Anás. Y tenía el otro sumo sacerdote, dice la palabra de Dios, que en aquel tiempo también estaba su yerno Caifás. Y entre ellos dos, como sumos sacerdotes, hacían reuniones donde se ponían de acuerdo. En aquel tiempo y hasta este tiempo ha existido esa secta de los saduceos, donde no quieren reconocer, donde no creen en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que hubo consejo entre ellos, queriendo decir que el cuerpo del Señor Jesús lo habían hurtado, que lo habían muerto. Pero todo se contradice porque ellos mismos fueron los que tuvieron esa idea.
ellos mismos les comenzó a entrar y ellos sabían que nuestro Señor Jesucristo tarde que temprano iba a resucitar. ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Por qué fueron a poner la piedra? ¿Entre cuántos guardias fueron a poner la piedra en la cueva de la tumba? Pero bastó solamente, y yo me imaginaba cómo sería ese momento cuando nuestro Señor Jesucristo ya se iba a levantar, cuando ya iba a salir de la tumba, y en ese momento nuestro Padre Celestial manda un ángel. Bastó solamente con un ángel para que moviera la piedra, removiera la piedra, y una vez removiendo la piedra, y sale nuestro Señor Jesucristo. De nada sirvió que pusiesen la piedra, pero es que dice la palabra de Dios, al día siguiente, que es después de la preparación, que se entiende que es un sábado, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador, diciéndole a nuestro Señor engañador, que dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. El Señor eso ya lo había dicho, y si ellos no lo creían, si ellos no creían en nuestro Señor Jesucristo, entonces ¿a qué le temían? ¿Por qué tenían miedo que nuestro Señor Jesús iba a resucitar? ¿Por qué se quisieron preparar? ¿Por qué creyendo que con eso les iba a bastar? Tan solamente con poner una piedra en la tumba, tan solamente con llevar toda la guardia y poner la piedra en la tumba, y ya, ahí va a quedar todo. Y sin embargo dice la palabra de Dios que vino un ángel y movió la piedra, y nuestro Señor Jesucristo resucitó y vivirá por toda la eternidad. Entonces le dicen a Pilato: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, lo roben y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el peor error, peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y si nos brincamos hasta el versículo 4 del 28, dice: y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Ahí estaban los guardias que habían llevado, ahí estaban los guardias cuidando que nadie fuera a robar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué sorpresa, que no robaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, sino que Él resucitó. Con su poder y su autoridad salió, y ese mismo poder y autoridad que tuvo en aquel tiempo lo sigue teniendo todavía. Y vemos más adelante, cuando hasta el versículo 11, para ir más rápido, dice: mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad. Recordemos que ellos estaban cuidando en el sepulcro. Después que pasa todo esto, después de tanto temor, vienen corriendo ante la ciudad y vienen a buscar los sumos sacerdotes, a buscar a todo el pueblo, y vienen dando las nuevas, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ellos les estaban diciendo la verdad, lo que había pasado, lo que había acontecido. Ellos sabían que ya había resucitado nuestro Señor Jesucristo. El sumo sacerdote, ahí estaba Anás, ahí estaba Caifás, ahí estaban todos los sumos sacerdotes, ahí estaban los fariseos, ahí estaban todos, los seduceos, todos los que no creían en nuestro Señor Jesucristo, todos aquellos que querían tapar la boca a los cristianos, todos los que querían tapar la boca a los discípulos, ahí estaban, tomando consejo. Y dice la palabra de Dios, ellos, los de la guardia, vinieron y les dijeron la verdad, lo que había temblado, que había habido un terremoto, que se había movido la piedra, que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ya no estaba ahí. Entonces dice la palabra: y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, lo robaron, estando nosotros dormidos. Qué mentira que se le ocurrió tan fácil. Los sumos sacerdotes, que se suponía que iban a estar administrando la palabra de Dios, que iban a estar enseñando la palabra de Dios, y no estuvieron haciendo eso. A veces nosotros nos puede ocurrir algo así como a ellos les pasó, que se supone que ellos eran los que enseñaban la palabra de Dios, que se supone que ellos eran los que administraban adentro del templo, que se supone que ellos estaban preparados. Ahí estaban los escribas, los que estaban escribiendo, ahí estaban todos preparados supuestamente, pero de tanto estar tan ocupados
Vino nuestro Señor Jesucristo y no se dieron cuenta. Y a veces así nos pasa a nosotros. A veces nosotros estamos tan descuidados, estamos tan enfocados en tantas otras cosas y no nos damos cuenta que el Señor Jesús está a nuestro lado, que el Señor nos está hablando. Y ellos perdieron la oportunidad. Perdieron la oportunidad y eso fue para siempre, porque el Señor solamente se presentó una vez y va a venir otra vez, dice la palabra de Dios, pero va a venir con juicio. Ya no va a venir otra vez en propiciación a morir por cada uno de nosotros. Ellos lo tuvieron en medio. A veces nosotros así lo tenemos en medio y no nos damos cuenta que el Señor Jesús ahí está caminando con nosotros, que el Señor va con nosotros, que el Señor ahí nos está hablando. Y a veces nos damos cuenta, oh, pero si el Señor me había hablado, si esto el Señor ya me había revelado, si el Señor ya me había dicho por tal persona, creo que el Señor me estaba hablando. Y cuando nos damos cuenta, ya dejamos perder la oportunidad. Ellos perdieron una oportunidad que jamás la volvieron a recuperar. Ahorita se estarán lamentando. Es como el ateo. El ateo, yo he dicho, el ateo es temporalmente, porque tarde que temprano va a creer. Después que muera, hasta ahí dejó de ser ateo, porque entonces sí va a creer y va a ver la realidad. Será la triste realidad para él, para el que no cree. Pero nosotros creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo nació, murió y resucitó por cada uno de nosotros. Porque si no hubiese resurrección, tampoco hubiese salvación. Ahí hubiese quedado todo si nuestro Señor Jesucristo no se hubiera levantado de entre los muertos. Pero como resucitó de entre los muertos, pues es que nosotros tenemos vida. Y esta vida, la que Él nos ha otorgado, es para vida eterna, dice la palabra de Dios. Y seguimos viendo cuando dice la palabra de Dios en el versículo 14 del 28, dice: si esto lo oyere el gobernador, recordemos que es Pilato el gobernador, si esto lo oyere Pilato el gobernador, nosotros le persuadiremos. ¿Qué quiere decir? Nosotros le convenceremos mintiendo. Esa es la palabra, persuadiremos. Y os pondremos a salvo. A ustedes no les va a pasar nada. Ustedes solamente hagan lo que les decimos. Solamente hagan lo que les decimos y nosotros lo pondremos a salvo. Y el versículo 15 dice: y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y ahí viene lo triste, que dice: este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Esa palabra a veces a mí me anima. Cuando vemos la palabra de Dios allá en el Antiguo Testamento y vemos muchas veces que dice: y esto existe hasta hoy, y esto es hasta hoy, y esto es hasta hoy. Y aquí hay una tristeza donde dice la palabra de Dios: este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y si lo leemos en otras versiones, en la versión Dios habla hoy, dice: y esta es la explicación que hasta el día de hoy circula entre los judíos. La traducción viviente dice: su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Eso es lo que hicieron los soldados. Lamentablemente, eso hizo mucho daño y sigue haciendo daño aún en el presente, porque hay muchas personas que hablan, quieren enseñar de Dios, dicen creer en Dios, pero no creen en nuestro Señor Jesucristo. Dicen que no hay resurrección, que Jesucristo no resucitó. Aquel que está afanado, aquel que está creyendo en Easter y ponen solamente sus lilies adentro de las iglesias, todo que vaya conforme al color de blanco, el conejo lo visten de blanco, todo le ha quitado lugar al Señor, y nada que pone énfasis en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso, dice la palabra de Dios, que eso ha hecho daño allá en los judíos, y no vemos que están solamente allá con los judíos, sino que todo alrededor del mundo. Todo alrededor del mundo, aquí en Estados Unidos, es donde se ve más esto. Donde ponen huevos, que los niños los busquen, que los encuentren, ponen conejos, ponen stickers en sus ventanas, en sus puertas: ya viene Easter, Happy Easter, y ponen un conejo. ¿Y dónde quedó la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde quedó? El hombre la ha querido ocultar. Pero otra cosa vemos: ¿por qué, si nuestro Señor Jesucristo resucitó, por qué desde cuándo han querido tapar la boca a los cristianos?
¿Por qué desde cuándo quisieran borrar lo que aquí dice la palabra de Dios, que Él resucitó? ¿Por qué? ¿Por qué no hablan de, vamos a decir, de Buda? De todos esos personajes que fueron reformadores de religiones. Ahí está Mahatma Gandhi, ahí está Buda, ahí está Mahoma, ahí está Joseph Smith. ¿Por qué no hablan de ellos? Los seguidores dijeron que un día iba a resucitar cada uno de ellos. Y hasta la fecha, hasta el día de hoy, ninguno de ellos ha resucitado. Podemos ir a las tumbas de cada uno de ellos y podemos ver un letrero que va a decir: aquí yace fulano, aquí yace fulano, aquí yace sotano, mangano, todo lo que quiera usted leer. Pero si usted va a la tumba de Israel, le van a decir: aquí no está la tumba de Jesús. La tumba sí está, pero la tumba está vacía. Aquí no hay nadie. ¿Por qué? ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que está allá sentado a la diestra del Padre. Y Filipenses 2, del 9 al 11, del 8 comenzando, dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta muerte, y muerte de cruz. Y dice el 9, por lo cual Dios, el Todopoderoso, le subió hasta lo alto, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Allá está nuestro Señor. Él ya no está en la tumba está vacía. No hay nadie en la tumba. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ya no está. La tumba está vacía. Nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y hoy nosotros no nos da tristeza, sino que nos da gozo, porque si no hubiese resucitado, nosotros ¿dónde estuviéramos? Si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, bueno, tampoco hubiese muerto y tampoco hubiese nacido. Pero ahí está la conclusión: nació, murió y resucitó. Y tenemos la esperanza, tenemos la certeza que un día nuestro Señor Jesucristo va a regresar. Y va a regresar por su pueblo, va a regresar por su iglesia. Nosotros somos la iglesia, pero el Señor espera encontrar una iglesia sin mancha, limpia, pura, para estar delante de nuestro Señor Jesucristo. Y esos seduceos, los que no creían en la resurrección, vemos que hasta la vez por donde quiera están. Por donde quiera están. Y cuando vemos allá en Primera de Corintios, capítulo 15, vemos cómo hasta ahí llegaron y se infiltraron en Grecia, donde estaban los corintios, y cómo es que comenzaron a perturbar al pueblo de Dios, donde el apóstol Pablo fue a predicar la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 12 al versículo 20, solamente quiero leer. Y dice la palabra de Dios, ahí Pablo llegando a Corinto, y les comienza a enseñar, les comienza a hablar de nuestro Señor Jesucristo, y dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Ahí estaban los seduceos, ya les habían metido esta idea, que no había resucitado nuestro Señor Jesucristo, que nosotros, después de morir, allí se acabó todo, no iba a haber resurrección de muertos. Y sigue diciéndose: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Es como yo, entonces, si Jesucristo no resucitó, entonces ¿qué estoy haciendo aquí? Y sigue diciendo más adelante, dice: vana es también vuestra fe. Si usted no tiene fe, si usted no cree en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es su resurrección, entonces ¿qué está haciendo? Mirando, escuchando. Pero porque tenemos la convicción, tenemos la certeza de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, por eso es que nosotros predicamos, hablamos, escuchamos y confiamos, y tenemos la fe, tenemos la confianza puesta en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que sí resucitó. ¿Por qué? ¿Quién puede decir que Jesucristo resucitó? Solamente nosotros, los que hemos tenido una relación con nuestro Señor, solamente nosotros que hemos tenido experiencias más allá
que nunca las tuvimos en el mundo, que es entre nosotros y nuestro Señor Jesucristo, es entre nosotros y nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo. Solo nosotros podemos tener esa fe. Dice la palabra de Dios también en Hebreos 11:6 que es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay, que tenga la convicción, que esté convencido y que es galardonador de todo aquel que le busca. El Señor tiene un galardón para cada uno de nosotros, los que hemos mantenido la fe, los que hemos confiado en nuestro Señor. Nosotros tenemos que seguir confiando en nuestro Señor y saber que Él resucitó. Si no, ¿cómo le podemos decir Señor? ¿Cómo podemos hablar de Jesús? ¿Cómo podemos hablar de Jesucristo? El mismo Señor Jesús habló allá en Juan capítulo 14, versículo 1. Dice, creed en Dios, creed también en mí. Porque hay muchos que dicen, yo creo en Dios, pero no creo en Jesús. No voy a hablar del tipo de personas que no creen en Jesús, pero ya, los que nosotros sabemos, los que no creen en Jesús. Dicen creer en Dios, pero no me digas de Jesús, porque Jesús no resucitó. Porque Jesús, nada que ver. Yo solamente creo en Dios, porque según ellos dicen, dice la Biblia que solamente hay un Dios. Se les olvidó de Jesús, se les olvidó la obra del Espíritu Santo, pero nosotros como creyentes, creo que los únicos que creen en Dios, en Jesús y en la obra de su Espíritu Santo somos nosotros los cristianos, los que hemos creído en el Señor, los que nosotros sabemos y creemos que dice la palabra de Dios que una vez que nosotros escuchamos la palabra, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Dios nos hizo propiedad de Él, nos compró, haciéndonos propiedad, marcándonos, diciendo, esta ya es propiedad mía. Y el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que también es el que nos dirige. ¿Qué es lo que quiere que el Señor hagamos? ¿Qué es lo que quiere que el Señor digamos? El Señor es el que nos guía. El Señor es el que nos guía a través de su Espíritu Santo. Pero siempre nosotros creyendo en nuestro Señor y sabiendo que Él resucitó. En Romanos 8:34 está la confirmación donde ahora Él está, nuestro Señor Jesucristo. Dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, pero tiene punto y coma, dice, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice la palabra de Dios que una vez cumpliendo, y yo les estaba diciendo también de Filipenses 2, del 9 al 11, que el Señor nos subió hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Allá está la diestra del Padre. Pero también cuando vemos ahí dice la palabra de Dios, que se va a doblar toda rodilla. ¿Sabe? Lo más lamentable va a ser para aquel que no conoció a Dios, porque tarde que temprano va a reconocer que nuestro Señor Jesucristo sí es real. En aquel momento muchos van a doblar sus rodillas, porque dice la palabra de Dios, para que toda rodilla se doble ante Él, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y aún de los que están debajo de la tierra. En aquel momento van a doblar sus rodillas. Nosotros doblaremos nuestras rodillas, pero será para adorarle, porque tendremos el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que ya pasamos todo lo que teníamos que pasar en este mundo. Todo lo que nos quería apartar no nos pudo apartar. Todas las distracciones que había no nos pudieron distraer. ¿Por qué? Porque estuvimos enfocados en nuestro Señor Jesucristo, porque estuvimos creyendo en Él. Y por eso es que en ese momento nosotros doblaremos nuestras rodillas, pero será para adorarle. Otros lamentablemente será para pedirle perdón, pero ya será demasiado tarde. Ya no será el tiempo, porque dice la palabra de Dios que es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Hasta aquí tenemos nuestra oportunidad. Mientras vivamos, mientras respiremos, tenemos la oportunidad de creer y confiar en nuestro Señor Jesús. Pero una vez que ya estemos muertos, hasta ahí se acabó nuestra oportunidad. Hasta ahí se acabó nuestra oportunidad. Por eso que dice la palabra de Dios, ¿quién es el que condenará? Cristo. Porque el Señor, Dios, el Todopoderoso, el Padre Celestial, le dio la autoridad de que Él es el único que puede condenar el mundo. Le dio la autoridad. Dice, Cristo es el que murió,
más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra, a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. Y dice la palabra de Dios también allá en 1 de Juan 2:1, que si nosotros pecaremos, nosotros tenemos abogado con el Padre, que intercede por nosotros. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo el justo. Él es el que intercede por nosotros. Hebreos 7:25 otra vez lo reafirma y dice que nuestro Señor está intercediendo siempre, siempre por nosotros, porque Él sí, dice la palabra de Dios, que Él una vez entró para siempre como un sumo sacerdote, porque Él sí cumplió todo lo que el sumo sacerdote no pudo hacer en el Antiguo Testamento. Él fue el que lo cumplió, Él fue el que lo estableció, lo cumplió y lo llevó a cabo todo. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo siempre, siempre está intercediendo por cada uno de nosotros. Pero ahora la pregunta será, ¿nosotros de verdad creemos? ¿Le damos su lugar al Señor? Nosotros como cristianos, nosotros como iglesia, ayer, antier, ¿nos acordamos? ¿O nos acordamos solamente cuando la pastora traía las 7 palabras así, de corridito? Solamente entonces nos acordamos. Claro, exactamente, no es ese día, ni es este día, pero nosotros celebramos este día, porque ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es la diferencia? De que si fue el mes pasado, que si es para el mes que viene, nosotros solamente celebramos que nuestro Señor Jesucristo resucitó, y por eso es que nosotros tenemos la convicción de que Él resucitó y que Él vive. Pero ¿cuántos de nosotros, si de verdad tenemos esa confianza y esa certeza de que resucitó, hoy en la mañana usted se levantó y se acordó, un día como estos, Señor, tú resucitaste? Tal vez no será exactamente este día, pero Señor, gracias porque viniste, moriste por mí, resucitaste, y porque tú, Señor, resucitaste, porque tú tienes vida, a mí me diste vida, y por eso es que tengo vida en ti, por eso es que puedo estar aquí delante de ti agradeciendo. ¿Cuántos nosotros lo hicimos? ¿O solamente dijimos, bueno, llegó el día de resurrección? Y yo sé que cualquier persona que me está viendo allá atrás de la pantalla, su anhelo es estar en una iglesia celebrando este día. Pero sabe, lo más lamentable es que un día como estos es cuando más se llenaron las iglesias. Y ahora las iglesias están vacías. Todos los que iban a misa hoy se reunían. No los veía todo el año, pero hoy sí llegaban para tomar la comunión, solamente para calmar los remordimientos de su conciencia, solamente para hacerse sentir bien, pero no porque en verdad le quería agradar a Dios. Y tal vez alguien que no ha creído en el Señor en estos momentos estará diciendo, yo quisiera estar en una iglesia, yo quisiera escuchar a un pastor, quisiera escuchar a un hermano que predique la palabra de Dios, yo quisiera estar ahí. Y aún tal vez ha hecho la promesa y ha dicho, cuando todas las cosas vuelvan bien, yo voy a regresar. Si yo me había apartado, yo voy a regresar a la casa de Dios. Yo que nunca he ido, me han invitado, me han hablado de la palabra de Dios y no he ido, no he estado ahí. Pero ahora que pasen todas las cosas, que pase este coronavirus, yo voy a llegar a la casa de Dios. Y usted se va a dar cuenta y usted va a ser testigo mismo de sus propias palabras, que las palabras se les va a llevar el viento. Y nada de esto va a llevarse a cabo. Tal vez de los 100 que han dicho que van a buscar a Dios, tal vez 5 busquen y los otros 95 se les va a olvidar. Se les va a olvidar porque van a regresar otra vez a su comodidad, a estar cómodos otra vez. Se quieren sentir cómodos. Las personas que nos ven a nosotros, que vamos a la iglesia, que vamos los domingos, que nos tardamos 3 horas, a veces 3, 4 horas, y que nos dicen, tú estás loco, ¿dónde te vas a meter? ¿Por qué vas a perder tanto tiempo allá? Teniendo tiempo para ir a jugar al parque, para ir a jugar fútbol, béisbol, básquetbol. Y nos dicen, come on, hay mucha diversión allá afuera.
como para que tú estés perdiendo el tiempo. Y lo más triste es que dicen, aquí en este mundo hay una sola vida, y como hay una sola vida hay que disfrutarla. Pues creo que nosotros los cristianos somos los que la estamos disfrutando mejor. Nosotros somos los que desde ahora, antes de estar delante de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros estamos disfrutando, adorando, glorificándole, porque Él vive, porque Él resucitó y porque nuestro Padre Celestial lo prestó hacia la humanidad para que muriese por cada uno de nosotros. Por eso es que estamos aquí delante de Él. Pero a veces estamos tan apagados, tan apartados, tan lejos de Dios, que a veces decimos, sí, creí en la resurrección, antes yo creía. ¿Cuánta gente encontramos afuera que dicen, yo creía, yo iba a la iglesia, pero dejé de ir por esta situación, por tal situación, por esto, por lo otro, y por lo otro, y por lo otro? Y uno les pregunta, ¿y cuándo vas a regresar a los caminos del Señor? Pero hay una cosa que he escuchado, que han dicho, cuando yo regrese, yo voy a regresar con mucho fuego, yo voy a predicar, yo le voy a poner una bocina a mi auto y voy a andar predicando por las calles. Bueno, hasta ahí llegan las intenciones. Las intenciones son buenas, pero si no se llevan a cabo, no sirven para nada, para nada. Las buenas intenciones para nada sirven. Lo que sirve son las intenciones y llegar al hecho. Porque de qué sirve que yo quiera hacer mucho más allá, de ir mucho más allá y nunca lo llegue a lograr, nunca tenga la oportunidad. Por eso es que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces, como yo les decía, a veces estamos tan enfocados en las cosas de este mundo que no nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo está caminando a nuestro lado, que Él va con nosotros. Cuando vemos allá, el pastor hace rato leía Lucas capítulo 24, pero si comenzamos a leer del 13 al 35, y no lo voy a leer todo porque es muy largo, muchos versículos, pero cuando nosotros vamos ahí, vemos el título que dice, en el camino a Emaús. ¿Y qué quiere decir Emaús? Emaús quiere decir fuentes tibias. Fuentes tibias es lo que quiere decir Emaús. Y dice la palabra de Dios que después que ya había resucitado nuestro Señor Jesucristo, había dos discípulos que le habían seguido, que habían andado con Él, que escuchaban la palabra de Dios, y ellos sabían que nuestro Señor Jesucristo iba a resucitar. Pero entre ellos había tristeza, había aflicción dentro de su corazón. Iban hablando, iban diciendo entre ellos, oh, ya se murió nuestro Señor Jesucristo y no ha resucitado. Y dice la palabra de Dios que como el Señor Jesucristo ya había resucitado, y dice la palabra de Dios que antes que Él ascendiera al cielo, anduvo 40 días aquí en la tierra. Y dice la palabra de Dios que se les presentó a muchos hermanos se les presentó. Pero ahí en esa historia, dice la palabra de Dios, el Señor, viendo que ellos iban en ese camino de Emaús, en esas fuentes tibias, iban hablando, iban conversando, y dice la palabra del Señor que Él se juntó con ellos. Él iba escuchando lo que ellos iban diciendo y les dijo, varones, ¿qué pláticas son las que ustedes tienen? Y ellos dijeron, ¿cómo es posible que tú, si eres el único forastero, que no sabes lo que ha acontecido aquí en el pueblo de Israel? Y le comienzan a decir, es que había venido uno que se decía ser el Mesías, que las escrituras hablaban que Él era el rey, y nosotros pensábamos que Él iba a reinar al pueblo de Israel. Pero con una tristeza en su corazón dice, pero ya han pasado 3 días que dijeron que iba a resucitar y no ha resucitado. Pero se acuerdan, pero aunque por ahí salieron 2 mujeres que también estuvieron con Él cuando le crucificaron y cuando lo sepultaron, y dicen que han visto visión, que han visto al Señor. Y algunos de los discípulos lo han afirmado, pero no sabemos. Y el Señor les dice, oh, generación incrédula, insensata, ¿por qué son tan duros para creer? No, esto era lo que hablaban los profetas, comenzando desde Moisés. Dice la palabra de Dios que les comenzó a hablar desde Moisés y los llevó
por todo el Nuevo Testamento hablándoles la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios que más adelante Él se hizo como que se iba por otro camino. Y ellos, dice la palabra de Dios, que lo obligaron. Y no es que lo obligaron, que le hicieron a la fuerza, sino que la palabra obligaron quiere decir es que le hablaron con ruegos, rogándole: Señor, quédate, ya se hace tarde, ¿dónde vas? El sol ya ha declinado, ya ha caído la tarde, ¿a dónde vas? Quédate con nosotros. Dice la palabra de Dios que el Señor fue con ellos, se quedó, y dice la palabra de Dios que mientras ellos iban a comer, Él partió el pan y dio gracias. Y entonces eso fue cuando ellos se acordaron que era el Señor Jesucristo, cuando dio gracias. Y saben, lamentablemente a veces nosotros estamos caminando por un camino de oscuridad, un camino de Emaús, que vamos por tibieza, que no sabemos que el Señor está caminando con nosotros. A veces decimos: el Señor ya no está conmigo, el Señor se ha apartado de mí, y el Señor está ahí. El Señor está hasta aún contestándonos todo lo que nosotros vamos diciendo, acapiando nuestras palabras, lo que nosotros vamos hablando. Él se ha juntado con nosotros, Él está con nosotros en el camino, pero a veces nosotros estamos por ese camino de Emaús, nosotros estamos por esa tibieza espiritual, no hemos podido escuchar la palabra de Dios, no hemos podido entender que Él está ahí, que Él está caminando con nosotros. Y en este día hay personas que necesitan nacer de nuevo, y hay personas que necesitan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Él ya resucitó, pero necesita resucitar esa relación que había entre tú y Él, esa relación personal. Necesita resucitar, necesita vivir con una viveza, con una firmeza, que tengamos que sí Él vive dentro de mí, que Él resucitó, que vive, que está a la diestra del Padre, pero también está con nosotros. Nosotros tenemos que tener esa convicción, esa certeza, no andar en tibieza como esos discípulos que iban camino de Emaús, que iban en tibieza, en esas fuentes tibias. Y dice la palabra de Dios también en Apocalipsis 2 que el Señor no quiere que nosotros seamos tibios, o somos fríos o somos calientes, pero nosotros, el Señor quiere que nosotros seamos de un solo corazón para Él, que no haya en nosotros engaño, que en nosotros no haya tibieza. Nosotros tenemos que tener la certeza que el Señor va con nosotros. Y yo le preguntaría: ¿cuál es de usted? El que usted está bien seguro, con la certeza de que hay resurrección dentro de usted, o necesita nacer. Nacer es que nunca ha conocido al Señor, pero que hoy lo podría conocer. Y dice nuestro Señor Jesucristo allá también en Juan capítulo 3, cuando vino un siervo, uno que le seguía de lejos, pero dice la palabra de Dios que lo vino a buscar de noche, y le dijo: tenemos la convicción de que vamos a seguir a nuestro Señor, pese lo que pese, venga lo que venga. Hemos tomado la decisión de seguirle al Señor. Y dice la palabra de Dios que entonces es cuando hay un nacimiento. Pero a veces llega el nacimiento, y cuando nosotros nos apartamos, nos alejamos de Él, se acaba la relación con el Señor y ya nos da igual. Pero yo te digo en este momento, tú sabes solamente, necesitas nacer, necesitas la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en tu corazón. ¿De cuál de ellos eres? ¿O eres de los que están con esa convicción de que Él vive en tu corazón, de que Él ha resucitado? Sin resurrección no hay salvación. Nosotros tenemos que estar convencidos. Y sin ir más allá, yo quisiera pedirte que ores, hables con el Señor. Yo te podría decir: repite estas palabras, pero si estas palabras solamente salen de mi persona y no salen de tu corazón, no tiene ningún sentido.
yo te pediría que hables con el Señor. Habla con el Señor. Si es que has perdido tu relación, si es que necesitas que esa resurrección haya nuevamente en ti, habla con el Señor y dile: Señor, perdóname, aquí estoy, quiero que tú vivas en mí. Si alguna vez te abrí la puerta solamente para que vinieras a mí y fue instantáneamente, pero yo quisiera sentir otra vez ese mismo gozo, esa misma pasión que tenía antes por seguirte. No quiero caminar lejos de ti, no quiero caminar por ese camino de Emaús, no quiero caminar donde tú, Señor, vas conmigo y no te he reconocido, donde no he reconocido tu voz, donde, Señor, a veces hasta que no haces un milagro como el que lo hiciste cuando partiste el pan, hasta entonces se dieron cuenta los discípulos que eras tú, Señor. Y a veces estoy esperando que hasta que tú hagas un milagro para yo darme cuenta. He estado ciego, no he podido ver que tú has estado caminando conmigo. Y si tú te estás desanimando y has dicho en tu corazón: ya no quiero seguir este camino, pues no tiene sentido. Por más que he seguido al Señor, mis hijos no vienen a su camino, mis hermanos, mis hermanas, mi padre, mi madre. Es momento de que tomemos esa decisión, de que sigamos al Señor. Shaira, yo vi tu comentario el viernes, que te has querido pagar, que te estás apagando, que ya no quieres seguir al Señor, como que esa relación se está enfriando. Pídele al Señor que el Señor renazca otra vez en ti, que haya esa resurrección. Esas sillas están vacías y nosotros, como siervos de Dios, esperamos que cuando se vuelva a abrir la iglesia, te volvamos a ver sentada ahí otra vez con tu familia. Porque cuando nosotros nos apartamos del Señor, cuando nosotros decimos: no, yo ya no quiero nada con el Señor, no nos echamos a perder solamente nosotros, sino que echamos a perder nuestra familia, nuestros hijos, nuestras hijas, que ya habían escuchado la palabra de Dios, después se desaparecen también. Los echamos a perder. ¿Por qué? Por una mala decisión que nosotros tomamos. Parece que no tiene nada que ver y pensamos solamente en el yo. Si yo me aparto del Señor, hasta ahí se acabó todo. No, pensemos en nuestros hijos, pensemos en el futuro de ellos, pensemos en los que están a nuestro alrededor. ¿Qué van a decir? Se rindió, ya no pudo. ¿Cuántas veces hemos visto? Mira, antes le servía al Señor, ¿y qué pasó? ¿Ya regresaste otra vez al mundo? ¿Qué pasó? ¿No te fue bien? No, nosotros vamos a ser de los que permanecen para vida eterna, que siguen hacia adelante creyendo y confiando en el Señor, sabiendo y creyendo que Dios está ahí y que Dios es real y que un día nosotros lo vamos a ver cara a cara, como dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que en este mundo solamente somos peregrinos, somos extranjeros, estamos de pasada, no nos vamos a quedar aquí. Nosotros solamente vamos de paso. Nosotros solamente vamos de paso. Señor, ayúdanos a confiar siempre en ti. Que nada nos aparte de tu amor. Que nada nos aparte, Señor, de tu mirada. Que tu mirada, Señor, esté puesta en cada uno de nosotros. Y que nosotros por ningún momento, Señor, nos alejemos de ti. No nos apartemos, Señor. Creamos siempre, Señor, que tú eres fiel y verdadero. Y que tú estás a la diestra del Padre, como dice tu palabra, intercediendo por cada uno de nosotros. Tú eres nuestro abogado, oh Señor. Pero también dice tu palabra que tú eres el juez de toda la tierra. Y tú eres quien nos vas a juzgar, Señor. Cuando nosotros estemos delante de tu presencia, queremos darte buenas cuentas, Señor. Y saber que hemos terminado la obra, Señor, creyendo y confiando en ti. Ayúdanos a seguir, ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante. Te pido por mis hermanos, hermanas, Señor, que se están apagando, los que se han apartado, Señor, que vuelvan a tu camino. Tócales tú, Señor, en donde ellos estén. Tócales tú, Señor. Yo no puedo ir allá, yo no puedo estar allá, Señor. Pero basta solamente, como dijo aquel soldado, Señor, basta solamente con que digas tu palabra.
Basta solamente, Señor, con que tú hables a su corazón, porque tú, Señor, no hablas a la mente, tú hablas al corazón, y que nuestro corazón, Señor, esté atento cuando tú nos estás hablando, cuando tú nos estás instruyendo en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada uno de aquellos, Señor, que no te conocen, que te conozcan, Señor. Aquel que no se ha querido relacionar contigo, Señor, que se relacione contigo, que te conozcan y crean, Señor, que tú eres Dios, Dios de todo poder, Dios de toda gloria, de toda majestad, y que tú, Señor, nos has dado a nuestro Señor Jesucristo, que es el regalo más grande, Señor. Dice tu palabra, Señor, en Colosenses, que tú, Señor, borraste el acta de los decretos, de lo que nos acusaba, de lo que nos esperaba, Señor. Tú lo borraste en la cruz del Calvario, y por eso es que nosotros vivimos, y por eso es que por tu gracia también, Señor, somos salvos. Es un regalo inmerecido, Señor, que no lo merecíamos, pero aquí estamos delante de ti, Señor, dándote gracias y pidiéndote, Señor, que tú siempre estés con cada uno de nosotros, Señor. Yo te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. También en este momento quisiera pedirle que nos ayude a orar. Toda esta semana que pasó se estuvo orando por diferentes situaciones, por los bomberos, por los ministros, por mucho personaje. Pero en este momento quisiera que me ayude a orar. Vamos a orar. Vamos a orar por las personas que están afectadas, por los que están enfermos, por los que están en los asilos, por sus seres queridos que están esperando ver a sus familiares. Tal vez ellos están hospitalizados y no los han podido ver por todo este tiempo, por estas circunstancias que están pasando del coronavirus. Pero sabemos que el Señor lo tiene todo bajo control. Y vamos a orar también por nuestro hermano Dani. Vamos a orar por nuestra hermana Rosy. Que el Señor les ayude, que el Señor les fortalezca y que pronto pase todo esto y que el Señor les guíe siempre en su camino. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú siempre eres Dios, siempre eres fiel, dice tu palabra. Si nosotros fuéramos infieles, aún, Señor, tú permaneces fiel. Padre, te damos gloria y te damos honra. Te pido, Señor, que tú estés con cada uno de aquellos enfermos que están, tal vez en los asilos, en los hospitales. Tal vez, Señor, ellos mismos ahorita están mirando esta transmisión. Están mirando, Señor, pero, Señor, también están creyendo en ti. Y están esperando, Señor, que tú les des una palabra de esperanza. Están esperando, Señor, que tú hagas algo en sus vidas, Señor. Señor, y haznos así como tú siempre lo haces con cada uno de nosotros. Que tú, Señor, vas y sanas el corazón y después sanas el cuerpo físico, Señor. Padre, yo te ruego que tú estés con ellos y que ellos sientan que tú estás con ellos, que no están solos, que no les has dejado, que no les has desamparado. Que tú, Señor, les guardarás en completa paz. Señor, ayúdame. Ayuda a mi hermano Dani, ahí donde está, Señor. Que su fe, su confianza no lo pierda. Ayúdale en ese asilo, Señor. Pues él sabe y entiende que no está solo. A mi hermana Rosy también, Señor, sabe que no está solo, que tu esposo no está solo, que tú estás con ellos y que tú, Señor, les ayudarás, Padre. Y que todo, Señor, como dice tu palabra, Señor, así, Señor, como dice en el Salmo, Señor, que por la noche será lloro, pero a la mañana vendrá la alegría, Señor. Y así, Señor, nosotros esperamos y confiamos en ti, Señor, y tenemos la confianza, tenemos la certeza, Señor, que tú, Señor, nunca nos dejas, que tú siempre, Señor, estás con nosotros, nunca nos desampararás. Dice tu palabra, Señor,
Nunca he visto justo desamparado. Nunca nos desampararás. Y por todo aquello, Señor, te damos gracias. Y gracias, Señor, porque hoy pudimos celebrar un día de resurrección, Señor. Aunque nuestras casas, tal vez, Señor, también, así como ahorita, Señor, todas las sillas vacías, pero, Señor, aquí estamos delante de ti, reconociendo que tú eres nuestro Señor, Salvador, que vives y reinas por siempre, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso